Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 2 de marzo del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de la distribución probabilística y normal. Se dividirá en dos etapas. Primero hablaremos de la distribución probabilística en cuanto a sus conceptos fundamentales, sus tipos principales, sus representaciones matemáticas y ejemplos. Una segunda etapa hablaremos de la distribución normal. En cuanto al concepto fundamental, en estadística y metrología, una distribución probabilística describe cómo se reparten los valores posibles de una variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada uno. En la imagen vemos una campana simétrica que a partir del centro tiene las mismas valores y probabilidades hacia la izquierda que hacia la derecha. A esto se le conoce como campana normal o campana de Gauss, por lo que la distribución normal o de Gauss también es una distribución probabilística, pero por ser la más común usada es la que vamos a platicar separadamente un poquito más a detalle. Y nos dice que da la probabilidad asociada a cada uno de los valores que puede obtener. Formalmente es un modelo matemático que asigna probabilidades a los resultados de un fenómeno aleatorio. Entonces, si, como lo mostramos en pláticas pasadas, a partir de la media X barra o mu, ponemos la desviación estándar hacia la derecha o hacia la izquierda de esta campana de Gauss, tendremos una probabilidad del 68.3% que los valores que midamos caigan dentro de esta área de la que está a la derecha y a la izquierda con la desviación estándar. Si usamos dos veces la desviación estándar hacia la derecha 2 y hacia la izquierda 2, la probabilidad de que cualquier valor que midamos caiga dentro de esta área es del 95.4%. Si usamos tres desviaciones estándar a la derecha y tres desviaciones estándar hacia la izquierda, la probabilidad de que cualquier valor que nosotros midamos caiga dentro de esta área tan grande es del 99.7%. Entonces, estas variables aleatorias son magnitudes cuyo valor depende del resultado de un experimento. Por ejemplo, una medición repetida de voltaje. En el caso de que estas variables las midamos, habrá dos tipos de distribuciones. Discretas toman valores aislados, como lanzar la moneda al aire, las variables es o cae sol o cae águila, es binomial. O puede ser lanzar un dado y puede caer 6 cosas, dependiendo de la cara. O puede caer 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Y esto será una distribución discreta. La suma de cuántas veces puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6 me debe dar una probabilidad total de 1 o del 100%. Lo mismo sucede con la distribución continua, que pueden asumir valores infinitos dentro de un intervalo. Ejemplo, una uniforme, una exponencial o normal. La más usada, repito, es la normal. La vemos otra vuelta aquí en la imagen y el área bajo la curva, como lo estamos viendo aquí, ya con usando 3 veces la desviación estándar, esta nos da la mayor probabilidad hasta del 99.7%. El total de toda el área bajo la curva nos va a dar el 100% de probabilidad de todo lo que ocurra está abajo de esa curva. Las representaciones matemáticas es que en la función de probabilidad para variables discretas, el valor de la X mayúscula que vamos a obtener va a ser igual a la X, el valor de la X minúscula, es decir, si es binario puede ser, si lanzo una moneda, águila o sol. Si busco si algo es defectuoso o no, pues es 0 si es defectuoso o 1 si es defectuoso y 0 si es éxito o que no tiene defecto. Generalmente se asigna 1 si no tiene defecto, 0 si es defectuoso. La función de densidad de probabilidad para variables continuas pues son principalmente exponenciales. Claro, cuando esta exponencial me da
tanto la parte exponencial ascendente como la parte exponencial descendente me da una campana homogénea, recuerden, esa es la de Gauss. Todas las demás densidades de probabilidad de variaciones continuas son campanas no homogéneas. Se pueden ir más cargadas hacia la derecha o pueden ir más cargadas hacia la izquierda, dependiendo de lo que estemos multiplicando en la exponencial. Pero no importa, los principales parámetros estadísticos que vamos a estar midiendo en estas funciones de densidad de probabilidad es la media mu, que es el valor esperado, que es también la promedio, la desviación estándar, que es ρ, y la varianza, que es el cuadrado de esta desviación estándar, también conocido como dispersión, o la dispersión es el cuadrado de la desviación estándar. Ahora bien, tenemos una función de distribución acumulada. Esto implica que para el caso de la continua, la acumulada es como va avanzando mi curva, todo lo que va dejando atrás es lo que se va acumulando. Y en el caso de las variables discretas, si voy a aventar 20 volados, bueno, es cuál fue el resultado del primer volado, más el resultado del segundo volado, más el resultado del tercer volado. Conforme se vayan haciendo los volados, es lo que va a ir acumulando esta función de distribución acumulada. En cuanto a los ejemplos, empezaremos con las partes de las discretas y el más sencillo es una distribución de Bernoulli, donde la variable es un resultado binario, 0 o 1, éxito o fracaso. Se usan cuando solo existen dos posibilidades de estado, por ejemplo, sol o águila, o está defectuoso o no está defectuoso. Daremos ejemplos de todas estas distribuciones de la industria automotriz, porque en México su principal industria ya es el sector automotriz y la mayoría que ve este canal son alumnos de ingeniería automotriz. Entonces, las situaciones típicas en donde se usa esta distribución de Bernoulli es la prueba eléctrica de continuidad en arneses automotriz. Resultado, si pasa, si hay continuidad es 1 y si falla es 0. En ese tenor, si la probabilidad de fallo es P, está en rojo, como la suma debe ser 1, entonces la probabilidad de éxito es 1 menos P. Hay otras situaciones típicas para distribuciones Bernoulli, que es la validación del torque correcto en un tornillo crítico, como lo es que vimos que tenemos un torquímetro y él nada más va a asegurar si sí o si no cumple la norma de un valor de torque que debe de tener el tornillo que se apretó. Entonces, si cumple es 1, si no cumple es 0. También otra distribución discreta es la de distribución binomial. La variable es el número de éxitos en n ensayos Bernoulli. Entonces, el ensayo Bernoulli puede ser si es defectuosa o si no es defectuosa. Y la distribución binomial puede ser que vamos a agarrar una muestra de 20 elementos automotrices y ver si están defectuosos o no. Entonces, el primero va a ser aquel que nos dé una probabilidad de que no está defectuoso. De ahí todos los demás van a depender de qué tanto resultó esta probabilidad de que el primero no fuera defectuoso para que el segundo sea defectuoso, el tercero qué tanto es la probabilidad de que sea defectuoso, dado que los anteriores uno fue defectuoso y otro no, y así sucesivamente. Las situaciones típicas es el número de piezas defectuosas en un lote de 50 inyectores, cantidad de bolsas de aire que pasan pruebas de inflado en un batch, número de sensores ABS funcionales en una muestra de producción, conteo de vehículos que superan un test de emisiones dentro de un turno, y su modelo típico es que la variable X es binaria, que depende de N, que es el número de lote o de muestra que tenemos, y P es su probabilidad. N es el número de ensayos, acorde al número de lote que hayamos usado, y P es la probabilidad. En cuanto a la distribución de Poisson o de Poisson, dependiendo cómo se lo quieran pronunciar, X es la variable de Poisson lambda, donde esta variable es el número de eventos raros por intervalo. Se usa cuando los defectos ocurren aleatoriamente en tiempo y espacio. Las situaciones típicas donde ocurre que un defecto ocurre aleatoriamente en tiempo o espacio es hablando del número de porosidades en una soldadora láser por metro.
estoy soldando por metro mi láser y de repente un segundo y encontré un error. Estoy soldando, pasan 5 segundos y hay otro error. Y las distancias también fueron diferentes. En un segundo tal vez fue un metro y en 5 segundos tal vez fueron 20 metros. Y eso es lo que nos usa la distribución de Poisson, en donde lambda es la tasa de eventos promedios y K es el número de eventos que ocurren en esa tasa de eventos promedios. En lo que es el número de porosidades en una soldadura, puede ser que en una soldadura haya 3 eventos promedio, porque en todas las soldaduras que revisamos el promedio fue 3, y el número de eventos pues son unos 20 que revisamos, 20 lotes de soldadura. Y entonces, la otra situación típica es los rayones detectados por metro cuadrado en una pintura automotriz o el defecto por panel en estampados metálicos. En cuanto a la distribución discreta llamada multinomial, la variable es el conteo de categorías múltiples, extensión de la binomial cuando existen más de 2 resultados posibles. Las situaciones típicas es clasificación automática de defectos de pintura. Entonces, una binomial es sí o no. Aquí sería la binomial, ¿está defectuosa o no está defectuosa la pintura? 0 o 1, sí o no. Pero una vez que es sí está defectuosa, ¿por qué está defectuosa? Puede ser que está defectuosa porque hay polvo, porque hay burbuja, porque hay escurrimiento, o está correcta, no está defectuosa. Entonces el modelo es de x1 hasta xk, que es la función donde n es el número de ensayos y p1 hasta pk es la probabilidad de cada una de estas categorías si tiene defectos de polvo, de burbujas o de escurrimientos. La distribución discreta geométrica, su variable es el número de intentos hasta el primer éxito. Entonces, si yo juego rayuela o básquetbol, ¿cuántas a veces aviento el balón hasta que anote la primer canasta desde el tiro libre? Esa sería una distribución geométrica. Las situaciones típicas, número de arranques de motor hasta lograr ignición estable. Generalmente arrancan a la primera, pero puede que arranque a la tercera. Intentos necesarios hasta que una cámara de visión artificial detecte correctamente una pieza. Recuerden que ya se está implementando la inteligencia artificial en toda la industria automotriz y para detectar errores se están poniendo cámaras y esa toma una foto y ve si hay algún fallo, un defecto. Para esto hay que hacer que la inteligencia artificial aprenda qué es una falla y qué no. Entonces, las fotos, lo que él detecta como falla, debemos de asegurar que sí es falla. En ese tenor, ¿cuánto tarda en aprender? Pues decir, mira, tomo la foto y la inteligencia artificial dice, esto es falla, y tú lo checas con la fotografía y dices, no, la estás interpretando mal. Ahí es donde cuántos intentos necesitas hasta que la cámara sí detecte lo que sí es una falla y lo que no es una falla. Es estadísticamente, probabilísticamente como se va haciendo que aprenda una inteligencia artificial. Entonces, el otro es número de piezas inspeccionadas hasta encontrar el primer defecto. Y la función geométrica es P, que depende de x igual a K, donde esto es igual a 1 menos P, donde P es la probabilidad de éxito, elevado a la K menos 1, donde pues esta K es el número de eventos que van a hacer que la probabilidad sea exitosa, es decir, que ya acertaste. Entonces, yo lanzo mi balón 5 veces y acerté la primera vez. Lanzo otras 10 veces y volví a acertar una segunda vez. Pues esos son los valores de K que van cambiando. Primero es 5, después es 10. En la tercera puede ser que a la primera acerté, entonces la tercera K es 1 y las probabilidades es anoté o no anoté. Entonces, tenemos otra distribución hipergeométrica que tiene que ver con su variable, que son los éxitos al muestrear sin reemplazo. Se usa cuando la población es finita y el muestreo afecta las probabilidades. Situaciones típicas, auditorías de calidad en un lote cerrado de transmisiones.
Selección aleatoria de vehículos para inspección destructiva. Mostreo de tornillos críticos en un contenedor específico. Verificación de piezas sospechosas de un pallet ya producido. Entonces tengo mi pallet que tiene 1000 productos y de ahí voy a agarrar 100 y de esos 100 entonces voy a tener un tamaño de lote de 1000, una muestra de 100 y cuántos defectuosos salieron de esos 100 va a ser M. Mayúscula, pueden ser 1 o 2 lo que me hayan salido defectuosos. ¿Cómo lo voy a comprobar esos defectos? Bueno, la probabilidad P de que salga defectuoso es rojo, entonces la probabilidad de que cada uno de los siguientes del lote que estoy tomando como N minúscula de muestra, me salgan o no defectuosos, pues va a ser estas probabilidades particulares acorde a que lo anterior fue o no fue defectuoso. En cuanto a ya las distribuciones continuas, la primera es la llamada Chi cuadrada, que se relaciona con la varianza, ajustes estadísticos y pruebas de consistencia. Como ven, la Chi cuadrada es una función, como lo dije, exponencial que multiplica tanto antes de la exponencial como parte de su exponente a la Chi cuadrada. Y esto me da una campana, pero es una campana que no es homogénea. Se ve que tiene la cola un poquito más larga hacia la derecha, en donde hay grados de libertad. Entre yo le dé mayores grados de libertad, vean el azulito nos da casi una campana homogénea, el verde ya da la cola más larga y el anaranjado una cola bastante larga. El rojo, que es el primero, ni siquiera da la parte izquierda de la campana. Las situaciones reales se aplican en la validación de incertidumbre en calibración de sensores automotrices, las pruebas de bondad de ajuste de datos de falla en producción, la evaluación de ruido electrónico en pruebas MC sobre MI y control estadístico de varianza en mediciones dimensionales. Como hemos hecho nosotros cuando hemos estandarizado una variable, aquí ya es también estandarizar la variable, pero al cuadrado, por eso se llama Chi cuadrada, en donde lo que hacíamos nosotros solamente era la variable aleatoria XY, que es lo que estoy midiendo, le resto la media de esas mediciones y la elevo todo eso al cuadrado entre la desviación estándar al cuadrado. Otro ejemplo de distribución continua es la distribución TD-Student, que aparece cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y la muestra es muy pequeña. Recuerden que para tener una mínima muestra necesitamos un lote, una muestra de 3 elementos. Mínimo de 3 ya no podemos hacer nada de estadística. Con 3 por lo menos podemos aplicar una TD-Student en situaciones reales como comparar torque promedio de tornillos entre dos líneas piloto, validar cambios de proveedores en materiales con pocas muestras, pruebas de laboratorio NDH con N pequeño, evaluaciones inicial de variación térmica en baterías, donde la TD-Student va a ser la variable que estamos midiendo menos su desviación estándar, su promedio inicial, entre la desviación estándar sobre la raíz del número de veces que estamos tomando la lectura de esas mediciones. Y vean que las exponenciales que se grafican aquí tienen todavía un poquito más larga la cola conforme aumentamos la diferencial en grados de libertad. Aunque cuando es el grado de libertad 1, su diferencial de todos modos me da una campana muy, muy cerrada. La distribución F de Snedeker es para comparar la varianza y el análisis, o lo que es lo mismo, análisis de la varianza, por eso se llama ANOVA. En situaciones reales se aplica en comparar estabilidad dimensional entre dos procesos de estampado, en evaluar si dos robots de soldadura tienen la misma variabilidad, ANOVA en optimización de parámetros de pintura automotriz y diseño de experimentos para motores eléctricos. Y la variable F la podemos relacionar con diferentes desviaciones estándar al cuadrado. Aquí, si ven, igual la cola es mucho más larga cada vez a la derecha conforme aumentemos el valor de estas desviaciones estándar. En cuanto a la distribución exponencial, que esta solamente tiene una exponencial hacia la derecha y esta modela tiempos entre eventos aleatorios que no tienen memoria. Se aplica en situaciones reales de tiempo de entrada entre fallas electrónicas en modelo SECU, intervalos entre alarmas en sistemas HADAS durante pruebas,
tiempo entre defectos en líneas altamente automatizadas y fallas temporales durante pruebas de estrés acelerado. Y la función es f de x igual a lambda exponencial de menos lambda x. Y obviamente, de acuerdo conforme le estemos dando valores a lambda, el lambda igual a 2 es el rojo, nos da una caída más lenta. En cuanto a lambda es 0.5, la caída de la exponencial es mayor. Otro ejemplo de distribución continua es la distribución gamma, que es la generalización de la exponencial. Modela acumulación de eventos. En situaciones reales se aplica en tiempo hasta múltiples fallas acumuladas a sistemas eléctricos, modelo de desgastes progresivos de frenos, energía acumulada hasta fatiga en componentes estructurales y análisis de vida útil en rodamientos bajo carga variable. Y la que se mide aquí, X gamma, tiene que ver con alfa y lambda. Esta función multiplica tanto la exponencial de lambda como la exponencial de alfa. Al tener dos exponenciales, puede ser que también a veces se vaya un poquito más hacia la izquierda, a veces más a la derecha, o a veces nada más tenga una caída o una subida de la campana. La distribución de Weibull es la más importante en la confiabilidad automotriz. Sus situaciones reales es la vida útil de bombas de combustible, fallas de turbocompresores, desgaste de llantas, fatiga de suspensión. Esta función, lo que estamos viendo que multiplica es a alfa y beta y da ejemplos de valores donde alfa es igual a 2, lambda es igual a 1. Con ello nosotros podemos graficar el valor de esta campana para diferentes valores de beta. Si beta es 1, beta 2, respectivamente, hace que se haga más ancho o más compacta esta campana. Conforme una campana es más ancha, implica que la distribución de los valores es mayor, que están más dispersos, que es menos precisión. Entre que la campana es más cerrada, implica que los valores son más estables, hay mayor precisión. Otra distribución continua es la distribución de Pareto, que modela fenómenos de cola pesada y eventos extremos. Tan extremos que aquí sí se ve claramente cómo a veces nomás está de caída y a veces la caída es muy rápida, la subida es mucho veces más rápida y la caída más lenta. Hay de diferentes graficaciones porque la función que se está graficando depende de alfa, de la variable, y esta variable alfa es la tasa de fallas o la tasa también de fallas que puede aumentar o que puede disminuir. Estas situaciones en vida real se utilizan en distribución del costo de garantía por vehículo, severidad de fallas críticas en campo, distribución de reclamaciones postventa, eventos raros de vibración extrema en pruebas de durabilidad. La distribución log normal es usada muy común cuando la variable resulta de multiplicaciones de efectos pequeños. Situaciones reales, vida útil de componentes electrónicos. Esto es, yo tengo un componente electrónico y de repente se le daña una resistencia, pero el componente electrónico sigue funcionando. Esta resistencia con el tiempo hace que falle un transistor y de repente el componente electrónico sigue funcionando. Y ya tiempo después el componente electrónico deja de funcionar totalmente. Entonces, estos fallos pequeños se van acumulando hasta dar al traste con la vida útil del componente total. Otra es la rugosidad superficial tras procesos de mecanizado, distribución de emisiones contaminantes, tiempo de respuestas de sistemas ADAS y resistencia a fatiga de piezas metálicas. Lo que se mide, pues es como cualquier función normal, la variable X, variable aleatoria que nosotros estamos midiendo directamente, pero que a la hora de graficarla encontramos que es o una exponencial normal o una polinomio con alguna potencia, cuadrada, cúbica, quinta, cuarta, a cualquier exponente. Y para que esa curva de una polinomio lo podamos ver en probabilidad, o sea, volverlo normal, le sacamos el logaritmo de esa variable X y con eso nos va a dar una campana. Ahora bien, la más utilizada es
la distribución normal o gaussiana, que es una distribución continua de probabilidad, y vamos a ver de ella su definición, sus propiedades y la diferencia entre normalización y estandarización. Es igual que lo que es la normal y una distribución probabilística. Una normal sí es una distribución probabilística, pero una distribución probabilística no es forzosamente una normal. Lo mismo ocurre aquí. Normalizar y estandarizar son sinónimos, pero toda estandarización es una normalización, pero no toda normalización es una estandarización. Y finalmente daremos un ejemplo. Entonces, la definición de la distribución normal es una distribución continua, simétrica, en forma de campana. Es el modelo más importante en ingeniería y ciencias experimentales porque muchos errores aleatorios siguen este comportamiento. Su definición matemática es su función de densidad, que es f de x igual a 1 sobre la desviación estándar que multiplica a la raíz cuadrada de 2pi, multiplicando a la exponencial menos, abro paréntesis, la variable que estoy midiendo x, menos la media, todo eso al cuadrado, entre 2 veces la desviación estándar al cuadrado. En esto, al graficar mi media con mi desviación estándar bajo esta definición matemática de densidad de probabilidad, me va a dar una curva completamente homogénea. Esta parte de la media que está en centro se vuelve la mediana y entonces nosotros del lado izquierdo tendremos la misma probabilidad que todo lo que pueda ocurrir del lado derecho. De tal suerte que sus propiedades principales es que es simétrica respecto a la media es igual a la mediana y obviamente también es igual a la moda. El ejemplo que usamos en pláticas pasadas, que tomábamos una moneda y en el piso la aventábamos a cierta distancia hacia la pared y debía de caer en la pared, y de la pared es cero. A partir de ese cero, cuando pega, es donde buscamos la probabilidad. Y ahí, en el error promedio de los tiros, 50 tiros que se hizo un alumno, encontramos su media y esa media es la que volvimos mediana. Ahora, el total bajo la curva es 1, 100% probable, y la regla empírica es, como lo dije hace rato, una desviación estándar a la derecha y a la izquierda es 68.26%, dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda es 95.4% de probabilidad que las mediciones caigan en toda esa área, y la mayor es la desviación estándar de 3 veces hacia la derecha y 3 veces hacia la izquierda, me da el 99.72% de que cualquier valor que yo mida va a caer dentro de esta área. En cuanto a la diferencia entre normalizar y estandarizar, veamos lo que dice la Real Academia Española. Lo que es normalizar es regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. Hacer que algo se estabilice en la normalidad. Ejemplo, normalizar políticamente un país. Que recuerden que investigación electromagnética y almacenamiento de energía nació por las 4 áreas de investigación que tienen que ver con la electromovilidad, donde una de ellas, que es la más grande, es el almacenamiento de energía, por eso lo separamos. 3 que tienen que ver con las redes inteligentes, con los materiales, y la otra con la eficiencia, y la cuarta, que es el almacenamiento de energía, lo hacemos más grande. Estas 4 áreas nos dan 10 ítems que se deben de cumplir para la electromovilidad, que los hemos abarcado en temporadas pasadas. 5 que tienen que ver propiamente con la ingeniería, como lo que es propiamente el almacenamiento de energía, como es otra vuelta a las redes inteligentes, y 5 tienen que ver con situaciones de carácter de ciencias más sociales, como son las políticas de un país para irse a la electromovilidad, como es la capacitación del capital intelectual, como son los modelos de negocios para poder apoyar irse a la electromovilidad. Todo eso ya lo hemos analizado en otros capítulos, y ahora se está yendo esta IEAE a sumarse a un proyecto, bueno, que nació dentro de mi empresa, que se llama Diantres,
digitalización con inteligencia artificial normalizada, y la parte de normalizar es donde quiero unir tanto lo que hago académicamente en la parte de metrología y normalización, lo que hago en la parte de investigación con el hidrógeno, que voy a hacer un proyecto diantres, un vehículo de hidrógeno que voy a competir en Shell Marathon, autónomo con inteligencia artificial, lo que hago en mi empresa, que es automatizarla con inteligencia artificial, y lo que busco hacer ahora que me sumé a Somos México desde el año pasado, de los iniciadores, y que a más de un año de trabajo hemos logrado entregar el viernes pasado, 27 de febrero, todos los documentos y requisitos cumplidos para que el INE nos acepte con un nuevo partido político. Estaré haciendo RPPM, registro de patrones, reconocimiento de patrones de la política mexicana. Finalmente, los patrones, los que utilizan para poder medir es comparable con un patrón preestablecido, y la inteligencia artificial es lo que busca patrones dentro de la nube para darte tus respuestas acorde a lo que se normaliza. Por eso es importante esta definición. Pero la que se utiliza en metrología y normalización es lo de tipificar, que es ajustar a un tipo de norma. Los sinónimos de tipificar es estandarizar, de tal suerte que si buscamos estandarizar en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es de estándar, o sea que es tipificar. Su sinónimo es normalizar. Entonces, estandarizar sí es, de cierta forma, normalizar. Pero lo que ya tiene que ver con metrología, la definición matemática típica, normalizar significa llevar los datos a un intervalo específico, comúnmente entre 0 y 1. Esto es, x normada va a ser la variable menos el valor más chiquito que obtuvimos de esa variable, dividida entre el valor más grande que obtuvimos de la variable menos el valor mínimo de esa variable. También existen otras normalizaciones, por ejemplo, dividir entre un valor nominal o máximo, u otro tipo de normalizaciones como la más utilizada, que es la estandarización, que significa restar la media y dividir entre la desviación estándar. Es la variable que estoy midiendo, le resto la media y la divido entre la desviación estándar. Recuerden que si esto está al cuadrado, sería la chi cuadrada. Bueno, entonces, en normalizar las propiedades de resultado, después de normalizar, el rango queda entre 0 y 1. La media y la desviación estándar no quedan fijadas. La forma de la distribución se conserva, solo cambia la escala. Y en la estandarización, la media nueva es 0, la que ponemos exactamente a la mitad de mi campana de Gauss. La desviación estándar nueva es igual a 1. Las unidades desaparecen, se vuelve una variable adimensional, y si x sigue una distribución normal, entonces nos da una campana completamente homogénea. En cuanto a normalizar, la interpretación metrológica, normalizar responde a cómo expreso este mesurado, estas mediciones que obtuve, se le llama mesurado, dentro de un rango relativo o adimensional. Se usa más en procesamiento de señales, análisis multivariables, comparación entre magnitudes con diferentes unidades, y no tiene significado directo o incertidumbre metodológica. Como a nosotros en todos los momentos lo que más nos debe de buscar es la incertidumbre, porque la estadística y muchos de los análisis matemáticos nos ayudan a disminuir el riesgo, pero la incertidumbre esa existe y punto, la mides y no sabes qué pasa en medio de esa incertidumbre. Que les he dicho, por ejemplo, de los instrumentos, se utiliza comúnmente la mitad de la mínima escala. Entonces, ¿qué hay dentro de ese más o menos 0.5 milímetros, por poner algo? No sabemos. Definitivamente el ser humano no está hecho para vivir en incertidumbre, porque no conoce lo que está ahí, y lo que no conoce lo desespera. En cuanto a la interpretación metrológica de la estandarización, estandarizar responde a la pregunta: ¿cuántas desviaciones estándar está en mi medición respecto a valor esperado? Por eso se usa en pruebas de consistencia, residuos normalizados, control estadístico, evaluación de incertidumbre tipo A, como lo hicimos en el ejemplo que di la semana pasada y que continuaré en este capítulo, y el cálculo de lo que es chi cuadrada. Entonces, el ejemplo que di la semana pasada, teníamos el lanzamiento de esta moneda arrastrándola por el piso y que pegada en la pared, la lanzamos a 25, 50, 75, 100 y 125 centímetros. Los datos que mostré y que vuelvo a mostrar son de 100 centímetros,
en donde el promedio o la media es de 5.54, la desviación estándar es de 6.65 y el error estándar de la media o lo que es la incertidumbre tipo A es de 1.22 para el caso de 100 centímetros. Y para el caso de 50 centímetros, el promedio es 3.92, la distribución estándar es 3.79 y la incertidumbre tipo A o error estándar es 0.5. Como lo hice para 25, 50, 75, 100 y 125 centímetros, uso esos valores de desviación estándar y de media y los pongo en esta función y hago cómo se comportarían esos posibles errores desde 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 50 centímetros el error. Obviamente, al ponerlo hasta 50, en el caso de 25, que es este azulito verde azulado, la desviación estándar, como ven aquí, es de 5 puntos y fracción, pero a los 25 pues ya no debe haber error, porque no puede haber un error más grande de 25 en cuanto a lo que lancé fue de 25, hasta ahí se queda. El error de 50 centímetros es más chiquito, solamente es de 3 puntos y tantos el promedio, y a partir también de 19 ya el error es cuasi cero, pero ese sí debe llegar hasta 50 su posibilidad de error. En el caso de 75 centímetros, como lo ven que es este verde, sí está un poco ya una distribución más de campana conocida, y el caso de morado, que es tan grande el error que de hasta 50 no se alcanza a ver bien la campana, solamente se alcanza a ver la parte alta de la campana, porque el error promedio está hasta 22 más o menos. Si esto lo hago zoom de tal suerte que solamente grafico de 1 hasta 25 centímetros de posible de error, vean cómo esto cambia, pero lo que quiero que se vea aquí es que se supone que a mayor distancia, aquí estoy en 25 y me voy acercando o me voy hacia el 100, que es a 22 el error promedio, entonces el error promedio que es en 25, que es casi alrededor de 6, hacia el 22 error promedio de 125, se puede pasar por los diferentes puntos de errores promedio de las otras variables. Obviamente no pasa por el de 50, pero de todos modos todas se pueden ajustar a una recta de donde yo diga, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que si es ahora este mismo muchacho que tomó todas estas mediciones hace un lanzamiento no de 75 centímetros, sino de 90? Bueno, con esta recta ajustada a mínimos cuadrados o a chi cuadrada, podría dar el valor de esa probabilidad de su lanzamiento a 90 centímetros o a 10 centímetros o a 15 centímetros o a 110 centímetros, cualquiera de los que están dentro de este intervalo de 0 a 125 centímetros. Entonces, la siguiente plática hablaremos de esta regresión por mínimos cuadrados o por chi cuadrado, perdón. Chi cuadrado es de esta distribución discreta y esta regresión lineal es por chi cuadrado. Vamos a buscar cómo estos puntos máximos de incertidumbre, o que es la incertidumbre error medio, los podemos ajustar para tener una recta desde 25 hasta 125 centímetros que lanzamos esta moneda. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Adiós.